Bueno, el ejemplo que preparé el día de hoy para comenzar con el estudio de las vigas isostáticas es ese que se muestra en la pantalla. Dice lo siguiente. Dada la siguiente viga simplemente apoyada, calcular sus reacciones y obtener los correspondientes diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. Entonces realmente son tres las respuestas que debemos ofrecer: las reacciones, el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos. Bueno, entonces esta es la viga en cuestión que tenemos que resolver. Se trata de una viga simplemente apoyada. ¿Por qué simplemente apoyada? Porque tiene dos apoyos, un apoyo articulado y un apoyo simple. Para este caso, esta viga simplemente apoyada tiene un voladizo del lado derecho y sobre ella están actuando dos cargas puntuales, una carga de 900 en el claro entre los dos apoyos y una fuerza de 300 kilogramos en el voladizo, en el extremo del voladizo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de inicio, pues calcular sus reacciones. ¿Cómo hay que calcularlas? Como ya en su momento les enseñé en la unidad pasada y cuya aplicación lo vimos en las armaduras. Así que en el caso de las reacciones, aquí básicamente sería recordar lo que se supone que ya saben hacer y que seguramente así es. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues dibujar el diagrama del cuerpo libre, quitar los dos apoyos que aquí tengo y sustituirlos por sus reacciones. En el caso del apoyo articulado tiene dos reacciones, la vertical y la horizontal, pues las pongo. Y en el caso del apoyo simple tiene una reacción, para este caso vertical, y la pongo. De tal manera que en este diagrama del cuerpo libre solamente aparecen puras fuerzas. Entonces aquí están todas las fuerzas involucradas, las conocidas que son las acciones, estas dos que están actuando, y las desconocidas que son las tres reacciones que estoy indicando. Y esta línea recta pues representa a esta viga que es sobre la que están actuando. Bueno, a partir de ahí es aplicar entonces las tres ecuaciones de equilibrio que ya hemos usado y que se conocen, que son las ecuaciones de equilibrio de cuerpos en el plano. Bueno, entonces el camino que sigo es el mismo que ya hemos derivado desde hace algún tiempo, que es sumatoria de fuerzas en X, después sumatoria de momentos y terminamos con sumatoria de fuerzas en Y. Primero vamos a ver lo de la sumatoria de fuerzas en X. En este diagrama del cuerpo libre, entonces, pues yo les pregunto de forma general, ¿cuántas fuerzas conocidas o desconocidas hay actuando a lo largo del eje X? Una. Una, así es, y es la que corresponde a X. Bueno, como no hay ninguna fuerza, ninguna acción o fuerza de las originales inclinada u horizontal, entonces aquí podemos obviar que el valor de X es igual a 0. De cualquier forma, hago el planteamiento de la ecuación correspondiente, suma de fuerzas en X igual a 0, hacia la derecha son positivas. ¿Y qué fuerzas tenemos en X? Pues la única que tenemos es AX, que le estoy dibujando hacia la derecha, entonces es positiva, y no hay ninguna otra. Pues entonces finalmente le igualo a 0. De esa manera ya nos dimos cuenta que el valor de AX es 0. Ahora vayamos con las fuerzas que tenemos en Y y que son factibles que ocasionen un tipo de giro. En este caso tenemos dos fuerzas desconocidas en Y, por eso no podemos usar de inicio esa ecuación y tenemos que optar por usar sumatoria de momentos para poder calcular una de esas dos fuerzas o reacciones verticales y entonces después con sumatoria de fuerzas en Y poder calcular la contraparte. En este caso, yo opto por hacer suma de momentos en A, significa que A para mí va a ser el punto pivote y a partir de aquí voy a estar midiendo los giros. Entonces, suma de momentos en A igual a 0. ¿AX ocasiona un giro respecto al punto A? No. No, efectivamente. ¿AY ocasiona un giro respecto al punto A? No. Tampoco, porque su distancia es 0 y porque está cruzando
su proyección de su línea de acción, el punto pivote. Después viene la fuerza de 900, ocasiona un giro. Sí. Sí, Sí, positivo. en este caso, positivo, tal como lo estoy poniendo acá, porque va a ser en el sentido horario. Y sería entonces, voy a quitar esto de aquí. Sería un giro positivo. ¿Y por qué distancia tengo que multiplicarlo? Por 4. Por 4. Por 4, efectivamente, porque estoy haciendo suma de momentos en A. Entonces aquí quedaría más 900 por 4, que es esto que aquí aparece. Después tenemos BY y la fuerza de 300. Voy a comenzar con la de 300 en el sentido de que es una fuerza conocida. 300 ocasiona un giro respecto al punto pivote A. Sí. 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 ¿Y qué signo tiene? Positivo. Positivo también. ¿Y su distancia? 10. Es de 10. De 10, efectivamente. No hay que perder de vista que estamos haciendo las mediciones a partir del punto pivote y es toda esta distancia, 10. Y finalmente la última fuerza que tenemos es esta, que es la reacción en B, que ocasiona un giro negativo, sentido antihorario. ¿Y por qué distancia? Por Por 7. 7. Así es, por 7. Entonces menos BY por 7. Y de esa manera entonces ya tenemos el planteamiento de la ecuación y finalmente la igualamos a 0. Se efectúa la operación 900 por 4 más 300 por 100. Va a dar con signo positivo, lo pasamos del otro lado y pasa negativo, y el menos 7 pasa dividiendo, menos entre menos más, y finalmente nos va a dar un resultado de 942.86. Aquí ya estoy haciendo omisión de pasos algebraicos, en el sentido de que estamos avanzando y ya más o menos ustedes deben de imaginar ese tipo de situaciones. De cualquier forma, si mentalmente no es posible que lo hagan, cuando ustedes planteen sus soluciones, hagan todos los pasos necesarios para poder obtener el despeje que corresponde. Bueno, entonces obtenemos el valor de la reacción B, 942.86. Y entonces, como ya conocemos una de las dos reacciones verticales que desconocía, ya solamente nos falta por conocer a Y, ya podemos usar entonces suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y, de izquierda a derecha, lo primero que tenemos es AY, lo supongo hacia arriba, es positivo. Después tengo 900 que va hacia abajo, menos 900. Y luego la reacción BY, como medio positiva, confirma que efectivamente esta fuerza va hacia arriba. Más 942.86 y finalmente esta de 300 que va hacia abajo, pues menos 300. Se efectúan las sumas algebraicas, menos 900 más 942.86 menos 300 va a dar menos 257.14, que al pasarlo del otro lado pasa con signo positivo. Como me dio con signo positivo, significa que efectivamente este sentido que yo puse es correcto. Entonces ambas reacciones van hacia arriba. Y hasta ahí entonces estaríamos calculando las reacciones. Bueno, a partir de estos valores que obtuvimos, volvemos a dibujar nuestra viga original, nuestro diagrama del cuerpo libre, perdón, y sustituimos los valores de AX, de AY y de BY por los valores que obtuvimos al momento de calcular las reacciones. Entonces es reproducir este dibujo acá abajo. Aquí lo tenemos. Entonces en vez de poner AY, pues ya puse su valor, 257.14. Y a su vez, en vez de poner BY, ya le coloqué el valor que se obtuvo. La fuerza de 900 y de 300. Y aquí ya no aparece a X. ¿Por qué razón? Pues porque fue 0 y aquí solamente me estaría estorbando. Bueno, a partir de aquí lo que tenemos que hacer es nuestro diagrama de cortantes, que es lo que seguiría a continuación. El diagrama de cortantes tiene relación o tiene mucho que ver con este diagrama del cuerpo libre ya con todos los valores obtenidos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el diagrama de cortantes? Lo primero, a partir de cada una
de cada una de estos intervalos, digamos aquí en este primer punto, donde estaba el apoyo A, donde está la fuerza de 900, el apoyo B y la fuerza de 300, tenemos que bajar rectas verticales, que son estas cuyas puntas aquí aparecen. Bueno, entonces te decía yo, tenemos que comenzar a trazar rectas verticales. Estas, que aquí aparecen. Entonces es lo primero que tenemos que hacer en este diagrama. Conforme vaya avanzando en la explicación, vamos a ir viendo cómo se obtuvieron las demás cantidades. Entonces eso sería lo primero que tenemos que hacer, dibujar el diagrama del cuerpo libre ya con los valores de las reacciones y a través de cada uno de estos intervalos, estos puntos que definen un intervalo de otro, distinguen un intervalo de otro, hacemos la proyección de rectas verticales. Bien, en algún punto, en algún lugar, tenemos que hacer la proyección de un eje horizontal. Y entonces, a ese le vamos a denominar con la letra V. La letra V en estructura significa cortante. De tal manera que con esta V estaríamos representando que lo que voy a indicar aquí, que lo que voy a esquematizar en esta parte, corresponde al diagrama de cortantes. Y los cortantes no son otra cosa más que fuerzas que están actuando sobre la viga. Fuerzas perpendiculares que actúan, perpendiculares al eje de la viga que están actuando sobre ella. Y se representan en kilogramos. De tal manera que por cada una de las cantidades que esté poniendo en el diagrama de cortantes, no tengo que estarle poniendo kilogramos, sino que ya se entiende que todas van a estar en kilogramos y de esa manera nos evitamos esa situación. Ahora bien, esta recta horizontal que hay que poner representa el eje cero del diagrama de cortantes. Eso significa que cualquier cantidad que esté arriba de este eje representará un cortante positivo. Y viceversa, si está en la parte inferior, representará cantidades negativas. Ahora bien, como a partir de este eje cero las cantidades hacia abajo son negativas, entonces ya no es necesario ponerles un signo. De tal manera que todas las cantidades que estemos manejando en este diagrama, en ambos diagramas realmente, siempre las vamos a poner o expresar positivas. Finalmente, si son positivas o negativas, me lo va a decir si está arriba o abajo del eje cero. Bueno, a partir de aquí, entonces, decía yo, hay que dibujar el diagrama de cortantes y hay que ir sumando o restando fuerzas en función de si esas fuerzas van hacia arriba o van hacia abajo. Por cierto, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta viga? Pues estas cuatro fuerzas que aquí aparecen. La reacción de A, la fuerza de 900, la reacción en B y la fuerza de 300. Esas son las fuerzas que hay que estar sumando o restando. Para este caso, tanto la reacción en A como la reacción en B, como van hacia arriba, serían fuerzas que tendríamos que sumar. Y la fuerza de 900 y la de 300, como van hacia abajo, son fuerzas que tengo que restar. Bueno, entonces, a partir de este eje cero, decía yo, comenzamos entonces a marcar inicialmente puntos. Ya después esos puntos hay que irlos uniendo. Así es, por ejemplo, marcamos este punto, porque siempre vamos a comenzar en el cortante igual a 0. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que vemos que tenemos en este diagrama de fuerzas de la viga? Pues que tenemos una fuerza de 257.14 que va hacia arriba. Entonces, de este valor igual a 0 hay que subir de forma vertical, porque esta fuerza está aplicada así, de forma vertical, de una forma abrupta, si vale la expresión. 257.14, que es este valor. Entonces, de 0 a este 0 le sumamos este valor y llegamos a esta cantidad que aparece aquí en el diagrama. Después, desde este punto A hasta donde está aplicada esta fuerza de 900, en toda esta zona, digamos, de la viga, no hay ninguna fuerza actuando. Entonces, este diagrama de cortantes lo continuamos con una recta horizontal.
¿Por qué razón? Porque no hay ninguna fuerza que esté alterando esta condición de que ya llegamos al valor de 2.57 y no hay nada que me altere esa continuidad de este valor. Ahora bien, llegado a este punto, ¿qué es lo que tenemos? Pues que tenemos una fuerza de 900 que va hacia abajo. Entonces, al 257.14 hay que restarle 900. ¿Por qué hay que restárselo? Porque va hacia abajo. Si esta fuerza de 900 fuera hacia arriba, pues habría que sumárselo. Entonces, 257.14 menos 900 y llegamos al valor de 646 menos 646.86. Como me da con signo negativo, significa entonces que cruzamos el eje 0. Entonces, decía yo, de este valor, que era 257.14 menos 900, llegamos a menos 642.86. Decía yo que aquí hay que ponerlo de forma positiva porque ya el solo hecho de que esté abajo de este, que es el eje 0, me da a entender que este es un valor negativo. Si estuviera acá arriba, pues sería positivo. Después, desde donde está aplicada la fuerza de 900 hasta el apoyo B, no hay ninguna fuerza alterando la condición o el estado de este diagrama. Por eso entonces, el 686 continúa con una línea horizontal, porque no hay nada que altere ese valor. Después, a partir de este punto ya tenemos el apoyo B y su reacción correspondiente con esta fuerza, que impacta con esta fuerza. Entonces, menos 642.86, porque hay que recordar que esta cantidad es negativa. En la calculadora sí hay que ponerla negativa. Más 942.86, que es el valor que está actuando a lo largo de este eje, nos da igual a más 300. Entonces, significa que llegado a este punto subimos y llegamos a este valor de más 300. Una vez más, desde el apoyo B hasta el extremo del voladizo, no hay nada alterando el estado de las fuerzas. Entonces sigue con una recta horizontal. Y finalmente, llegado el momento, a este valor de 300 con el que llegamos a este punto, le restamos estos 300 porque van hacia abajo y regresamos al 0. Entonces, una forma de comprobar que estamos haciendo bien el diagrama de cortantes es que comenzamos en 0 y terminamos en 0. Si por alguna razón no terminaron en 0, significa que en algo están mal, ya sea en el diagrama de cortantes o bien desde las reacciones. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Profe, Sí, adelante. profe, Sí. lo largo, bueno, lo ancho más bien como de cada diagrama, ¿eso se lo da un aproximado nada más en centímetros o eso es lo que queramos o cómo? Eso sí no entendí. ¿Se refiere el valor de 257, de 642 y de 300? No. Como lo ancho de cada figura, de cada rectángulo, ¿sí me entiende? Sí, acá finalmente el ancho de cada ¿Cómo? uno de los rectángulos está definido por estos intervalos. El primero es de 4 metros, porque así lo teníamos en la viga original, 4, de 3 y de 3. Son esos Ajá, los sí, intervalos. lo del ancho sí. Y de la altura más bien, me equivoqué, no me supe explicar. Sí, en la altura finalmente es seguir algún tipo de escala visual que nos dé la representación. Si lo quieren expresar en centímetros, pues les va a salir diagramas grandísimos. Acá finalmente es visualmente tener una cierta proporcionalidad en Esperamos. cuanto a la altura de cada uno de ellos. ¿En qué? Ok. Entonces, nos debe de cerrar los cortantes. Si no nos cierra es porque estamos mal. Así es, si no les cierra el cortante significa que están mal, o bien al estar haciendo el diagrama de cortantes, o bien desde las reacciones. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, a partir entonces de haber definido estas figuras, algunas quedaron arriba del eje 0. Entonces estas van a ser áreas o zonas del diagrama de cortantes positivas. Entonces les pongo aquí su etiqueta, que son positivas.
Y las que hayan quedado abajo del eje 0, recordando que el eje 0 es aquí, en donde estoy haciendo la indicación del cortante. Este es el eje 0. En este caso, la única porción que quedó en la parte de abajo es esta, pues le pongo su signo negativo. Después, cada una de estas figuras, pues las tenemos que etiquetar para clasificarlas. En este caso, yo les estoy poniendo con números. La figura 1, la figura 2 y la tercera figura. En el orden en que fueron apareciendo. Si hubiera más figuras que se fueron formando, pues sigo con la numeración. La 4, la 5, la 6, la 7, etc. Bueno, ya con todas estas etiquetas, de la figura 1 a la 2, la 3 y las que hayan sido, y con el signo correspondiente, se puede decir que ya concluimos con el dibujo del diagrama de cortantes. Y esto es todo lo que se tiene que hacer cuando uno dibuja diagramas de cortantes. Sumar o restar fuerzas. Bueno, una vez que ya tenemos definido el diagrama de cortantes, a partir de ese diagrama de cortantes que acabamos de obtener, vamos a obtener el diagrama de momentos. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el diagrama de momentos a partir de este diagrama de cortantes? Pues lo que tenemos que hacer es calcular el área de cada una de estas porciones que se generaron en el diagrama de cortantes. En este caso fueron 3 figuras. Las 3, por cierto, son rectángulos. Entonces tengo que calcular el área de cada uno de estos rectángulos. Recordando que el área de un rectángulo es base por altura. En este caso, para este primer rectángulo, su base sería igual a 4 metros, que es esta distancia del primer intervalo que teníamos. Y su altura, pues es el valor de la fuerza que acabamos de investigar, el 257.14. Para la figura 2, pues la base es igual a 3 y la altura 642.86. Y análogamente para la tercera figura y para todas las demás que hubiera. Bueno, entonces, y aquí hay que ponerle el signo que le corresponde. En este caso, para la figura 1, el área va a ser un área positiva. Para la figura 2 va a ser negativa. Y para la figura 3, su superficie o su área va a ser una cantidad positiva. Entonces esto lo hago acá en la parte superior. Entonces aquí pongo área del diagrama de cortantes. Entonces comienzo con el área 1, es decir, el área de la figura 1. La base es igual a 4 y la altura es 257.14. Entonces base por altura y lo que me da. Y luego el área 2, que es un área negativa, le pongo el signo menos. Y una vez más, es un rectángulo base por altura. Y da menos 1928.58. Finalmente, el área de la tercera porción es un área positiva y su base es igual a 3 y altura es igual a 300. Y la superficie o el área da igual a 900. Bueno, con estos valores, lo que tenemos que hacer es estar sumando o restando áreas para poder hacer el diagrama de momentos. En el diagrama de momentos, al igual que en el de cortantes, comenzamos en 0 y tenemos que terminar en 0. Entonces, siguiendo con la proyección de estas 4 líneas originales, marcamos otro eje 0, que va a ser el eje 0 del diagrama de momentos, y le ponemos su etiqueta correspondiente. M, que significaría que lo que va a ver aquí es el diagrama de momentos, y las unidades que tenemos para el momento. Para este caso van a ser kilogramo, metro. ¿Por qué sé que son en kilogramos? Metro, porque las fuerzas están en kilogramos y las distancias están en metros. Por eso sé que esas son las unidades. Bueno, entonces, comenzamos aquí con el valor igual a 0. Marcamos el punto correspondiente. Después a este 0, ¿qué es lo que vemos en el diagrama de cortantes? Pues vemos que a este 0 hay que sumarle el área 1, porque es la superficie que aparece inmediatamente después de este punto 0 del momento. Entonces es más el área 1. Ahora bien, el área 1 ¿en dónde termina? El área 1 termina en este eje. Entonces aquí sobre este eje es en donde tenemos que poner el valor de lo que resulte. Entonces, 0 más el área 1, que es igual a 1028.56,
Pues nos da este valor de 1028.56. Y marcamos el punto que le corresponde. Después, a este valor hay que restarle el área de la porción 2. Y por cierto, el área de la porción 2 termina sobre este eje. Entonces ahí es donde hay que marcar el valor. Entonces, el resultado que obtengamos de las sumas o restas de áreas, tenemos que marcarlo en el eje en el que termina esa área que estamos sumando o estamos restando. Bueno, entonces aquí sería 1028.56 menos el área 2, es decir, menos 1928.58, y va a dar menos 900.02. Lo ponemos positivo, que en este caso, como quedó abajo del eje 0, pues interpretamos que es un valor negativo. Si hubiera dado positivo, pues entonces estaría marcado acá arriba. Y marcamos el punto correspondiente. Finalmente a este valor hay que sumarle, según vemos aquí, el área de la porción número 3. Es decir, al menos 900.02. Hay que sumarle el 900. Y entonces llegamos a un valor de igual a menos 0.02. Aquí se le puse el signo más que nada como por efecto de explicación. Porque aquí no se iba a notar si era positivo o negativo, porque el espesor del punto es más ancho que ese valor. De haber usado todas las cifras decimales, este valor nos hubiera dado exactamente igual a 0. Entonces este valor que obtuvimos es un valor residual debido al error que tenemos por redondeo de cifras decimales. Pero es un error entendible y que se absorbe, pues es un error tolerable. De tal manera que este 0.02 lo podemos interpretar como un 0, porque es un rotundo 0. Entonces, como si llegamos al 0 o algo muy cercano, cercanísimo al 0, significa entonces que el diagrama de momentos también está bien dibujado. Ahora bien, finalmente que es el diagrama de momentos es el que sirve para comprobar que todo el ejercicio está bien hecho. Si por alguna razón el diagrama de cortantes sí no cierra y el de momento no, puede significar dos cosas. O que estemos mal desde las reacciones mismas en este ejercicio, o que estemos dibujando mal el diagrama de momentos. Pero por otro lado, si aquí sí llegamos a 0 o algo razonablemente igual a 0, en el diagrama de momentos significa que todo el ejercicio está bien resuelto. Y entonces, a partir de cada uno de esos puntos que fui marcando, ya lo único que continúa es pues unirlos, unir un punto con otro con una recta con una línea recta que los una. Y este entonces es el diagrama de momentos. Y de esa manera ya hicimos las tres cosas que se nos solicitaban. Calculamos las reacciones, dibujamos el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos.